Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Very well, brothers. God bless you and welcome. Gracias por estar acá en este lugar. Thank you for being here in this place. Y es una bendición verles a cada uno de ustedes. And it's a great blessing to be able to see you guys here. Y yo sé que algunos no han estado aquí por ya más de un año, meses quizás. And I know some of you have not been here for perhaps a year or months. Y claro, observamos que hay muchos cambios, And as we can observe, there have been a lot of changes, pero todo tiene un propósito de ser. but there's a purpose for everything. Así que damos gracias a Dios porque podemos continuar. So we thank God that we are able to continue, Y ha sido un año muy difícil para todos, and we understand that it's been a very difficult year for everybody. pero entendemos que el Señor ha estado con nosotros también. And we also know that God has been with us as well. Muy bien. El tema de este día, hermanos, tiene un propósito muy especial. Today's topic has a very important purpose. Hemos cantado una alabanza muy conocida por quizás la mayoría de los cristianos, We sang a song that it's perhaps very well known in the Christian life, donde hacemos una declaración. where we declare. Y muchos cantamos no sé, con todas nuestras ganas y decimos, he decidido seguir a Cristo. A lot of us sing with that joy, saying that I have decided to follow Jesus. Y lo podemos cantar todo el día y gritar todo el día. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. And we can sing it all day and scream it all day that I'm not looking back, I'm not going back. Pero como todos sabemos, But as we all know, las cosas no siempre son como uno las dice. things are not always as we say. Y así como hay gente llegando a los pies de Jesús, Just as there's people that are coming to the feet of Jesus, así hay gente que se está yendo del Evangelio, hermanos. there's also those people that are leaving the gospel. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 6, y quiero que abran sus Biblias, versículos 66 al 69. Today we're going to talk about John 6, and I want you to open your Bibles, and verse 66 to 69. Y quiero que lo tengan listo. Este pasaje vamos a ver también algunos textos de todo el capítulo 6. In this passage, we're going to see a bunch of texts from chapter 6. Y dice el versículo 66 a 69. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. As verses 66 through 69 says, I'm going to ask that you please stand. Y los que están en casa, pues allí, no sé, muy cómodos en su silla, tal vez quieras ponerte de pie también. And for those of you in home, we ask that you also stand, even though you're comfortable in your seat. Y hoy les voy a pedir que lean juntamente con nosotros los en español, y en inglés los que tienen Biblia en inglés. So today we're going to ask that you read along with us, the Spanish speakers with the Spanish speakers and the English with the English. Dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 66 says, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Amén. Let's pray. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Father, we thank you for your word this hour, Y solamente queremos pedirte, Señor, and we only want to ask you que seas tú hablando a nuestras vidas, that it be you speaking to our lives, a nuestro corazón, to Señor. our hearts. Nadie más nos conoce que tú, Jesús. Nobody knows us but you, Tú Jesus. sabes lo que hay en nuestro interior. You know what is in our interior. La palabra dice que tú conoces hasta las intenciones del corazón. The word says that
You know even the intentions of the heart. Y por eso pedimos tu guianza, Señor, en esta hora. And so we ask you for your guidance En el nombre precioso de Jesús. in the precious name of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares. You may be Gracias. seated. Thank you. Hace 8 días observábamos la lectura de cuando Jesús llama a los discípulos. 8 days ago, we were reading when Jesus calls his disciples. Recuerda que los discípulos estaban en la barca, And let's remember that the disciples were on the boat. tenían su trabajo, They had their jobs. estaban muy tranquilos, tenían su pesca como negocio, They were very calm. They had their fisherman business. pero llegó la mañana But morning came, y estaban un poquito decepcionados. and they were a little bit deceived, Sí, disappointed, porque no habían pescado nada en toda la noche. because they hadn't caught anything all night. Y creo que fue un momento muy importante para la vida de ellos, And I think this was a very important time of their life, porque lo que seguía después de ese momento, because what was to come from that moment, ellos no lo esperaban. they weren't expecting it. Ellos no esperaban a Jesús en su barca. They weren't expecting Jesus on their Y ellos no boat. esperaban que Jesús hiciera un milagro en ese día en su barca. They weren't expecting for Jesus to do a miracle on their Y Jesús boat. les dijo, en mi nombre, echen la red. And Jesus told them, in my name, throw cast your, Y la cantidad de peces que se agarró ese día fue increíble. and the amount of fish that was caught was incredible. De tal manera que los discípulos dice que cayeron rendidos ante los pies de Jesús y le comenzaron a adorar. And such that it says that the disciples, they fell on their knees and started praising him. Y Jesús les dice, desde ahora yo les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. And Jesus told them, from today on, I'm going to make you fishermen of men. Y la historia termina diciendo que los discípulos dejaron sus redes And the story ends saying that the disciples left their nets y siguieron a Jesús. and they followed Jesus. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? How many say amen for that? Gloria al Señor. Glory to God. Y quisiéramos decir que todas las cosas y todas las personas con las que Jesús se encontró y llamó, We want to say that all the things and all the people that Jesus called, que todos le siguieron en todo momento. that they all followed him in all times. Pero el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver con uno de esos momentos But today's message has to do with one of those times cuando el carácter de un discípulo de Jesús se define. where the character of a disciple of Jesus is defined. Se define por la decisión que tiene que tomar en algún momento de su vida. It's defined with the decision that he has to make at a point in time. Y no solo el carácter de los discípulos que empezaron a seguir a Jesús, como tenemos la lectura, And not only the character of the disciples of the people that started following Jesus, sino que de cualquier persona en cualquier época que ha decidido seguir a Jesús. but any person at any time that has decided to follow Jesus. Y usted puede ser uno de ellos. And you can be one of those. Yo soy uno de ellos. I am one of them. Que el Señor también quiere que mi carácter y mi vida, mi condición se defina para Él. That God wants my character, my condition to be defined in him. Y aunque las palabras que hemos leído en esta ocasión en la lectura de Juan, And although the words that we have read in this scripture of John, para muchos les parece un poquito dura, un poquito fuerte, for many it may seem a little harsh, a little hard. porque yo creo que siempre esperábamos que Jesús dijese, ven, sígueme. Because I think we all expected for Jesus to say, hey, come follow me. Pero ahora el Señor usa una frase que yo no sé si la usó en varias ocasiones, But today Jesus uses a phrase that I don't know if he used in many occasions. pero le dice a los discípulos, ¿quieren ustedes irse también? He asked the disciples, do you not want to go too? Entonces llegó ese momento So that moment came que tal vez los discípulos no esperaban escuchar that perhaps those disciples weren't expecting to hear de los labios de Jesús. from the lips of Jesus. ¿Cómo que el maestro nos está diciendo ahora que si nos queremos ir? How is it that the master is asking us if we want to go? Si hemos dejado todo por seguirle a él If we have left everything to follow him, y ahora nos está diciendo, ¿quieren irse? and he is now asking us, do you not want to go too? Y bueno, este momento probó el carácter de los discípulos, So in this moment, he tested the character of the disciples. pero muchos de los que se creían definidos But many of those that thought they were defined, la pensaron. they thought about it. Y
La escritura dice claramente en los pasajes que leíamos And the scripture says clearly in what we've read que muchos de sus discípulos comenzaron a volver atrás. that many of his disciples began to turn back. Yo no quisiera leer ese pasaje, hermanos. I would love to read that passage. No quisiera leer. Oh, I wouldn't like to read Porque that no me passage. gusta escuchar cuando la gente se va. Because I don't like to hear when the people leave or turn back. Y eso causa dolor, tristeza en muchas ocasiones. And that causes pain and sadness in a lot of occasions. Pero por otro lado, sé que es una realidad. But on the other hand, I know that it's a reality. Si los discípulos dejaron a Jesús, If the disciples left Jesus, el Rey de Reyes y Señor de the Señores, King of Kings and Lord of Lords, el que nos da la vida, the one who gives us life, ¿qué se puede esperar uno o la iglesia o las personas? and what can we expect from ourselves, the church or people? Y así que podríamos decir que hasta es normal que la gente venga y se vaya de las iglesias o So- del Señor. So we can say that it is normal for people to come and go from church or from God. Juan 6 es una narración muy importante en la Biblia. Para mí, yo la considero importante. John 6, to me, I consider it a very important narration of the Bible. Porque es un momento definido que se define el carácter de estos discípulos. Because it's a moment in time where the character of these people is defined. Se definió el carácter de la multitud que le seguía The character of the multitude that followed him was defined. y se definió el carácter de aquellos 12 hombres que le seguían también. And also the 12 characters of those men that followed him were defined. Y el capítulo 6 comienza narrándonos que Jesús había hecho un tremendo milagro. Chapter 6 begins narrating that Jesus had just finished a big miracle. Para aquellos que estamos conectados en Zoom recordarán la historia And for those of you that are connected in Zoom, you may remember the story que Jesús había alimentado 5,000 personas that Jesus fed 5,000 people con solamente unos cuantos peces y unos cuantos panes. with only a few fish and a few bread. Y algunos consideran ese un milagro muy maravilloso. And a lot of people see it as a very marvelous miracle. Y podríamos decir que sí lo es en realidad, And we can say that in reality it is porque se trató de comida. because it was about food. Y donde quiera que hay comida, hay gente. And wherever there's food, there's people, Especialmente si la comida es gratis. especially if the food is free. Yo entiendo que hay muchas iglesias que atraen gente a través de la comida I understand that there are churches that bring people through food. y que le dan comida a la gente para que la gente llegue a la iglesia. They give people food so that people come to church. Y algunos se quedan, And a few stay, pero la mayoría no se quedan. but the majority leave. No se quedan. They don't stay Porque solamente llegaron, ¿por qué? Por la comida. because they only came for what? For the food. Y les dieron la comida y volvieron a su casa. They gave them their food and they went back home. Regresaron la otra semana, They came the next week. llevan otro montón de comida They take a lot of food y hacen lo mismo. Y esto es repetitivo. and they do the same and it's repetitive. Entonces, claro está de que la Biblia y Jesús nos dice It's clear that the Bible and Jesus tell us que esto no debe de ser así. that this shouldn't be like that. En primer lugar, porque el Evangelio no se trata de comida, First of all, because the gospel is not about food. no se trata de bebida, It's not about drink. no se trata de café o de algo que me den gratis en la iglesia. It's not about the coffee or something free that they give me. Se in trata church. de la palabra de Dios. It's about the word of God. Se trata de lo que el Señor nos puede dar. And it's about what God can give Y us. se trata de lo que yo le puedo dar al Señor. And it's about what we can give him. No es de lo que Dios nos puede dar todo el tiempo, It's not about what God can give us all the ni de time cómo nos va a resolver los problemas de la vida. and how he's going to resolve the problems of Y life. mucha gente nos acostumbramos a que los problemas se nos resuelvan And a lot of people are accustomed that the problems are resolved con oraciones by prayer o que alguien nos ayude. or that somebody helps us. Y muchos de esos problemas son resolvibles de a nuestra propia manera. And a lot of those problems are resolved our own way. Y en realidad, algunas veces quizás hay cosas que no tenemos ni que orar ni que pedirle a Dios, And a lot of times we have nothing to ask or pray for porque to ya God Dios nos ha dado la autoridad. because God has given us the Y authority. cuando nos da autoridad, And when he gives us that todo lo authority, que tienes que hacer es ejecutar esa autoridad. all you have to do is execute that No hay que authority. pedirle permiso a Dios, You don't have to ask for porque ya hay permission una autoridad que Dios nos ha dado. because that's the authority that God has given Pero us nos already. acostumbramos a que Dios o que la gente o que la iglesia nos arregle las cosas. But we are accustomed that God,
people or the church resolves our issue. Y esto precisamente que nos lleva a los primeros versículos del capítulo 6, And this takes us to the first verses of chapter 6, versículo 25 al 27, verses 25 to que 27, quiero que lo leamos, por favor. that I would like for us to read. Porque Jesús había hecho aquel milagro, Because Jesus had done that miracle, sin embargo se había ido al otro lado del mar de Galilea, but he had left to Galilea, the Sea of Galilee, donde había hecho aquel gran milagro. where he had did La that ciudad se miracle. llamaba Tiberias. The city was called Tiberias. Y ahora Jesús regresa de nuevo a Capernaum So Jesus returns to Capernaum, y la gente lo empieza a buscar a Jesús, and the people start looking for pero Jesus, no lo encuentran en Tiberias. but they don't find him in Tiberias. Pero sí se dieron cuenta que las barcas iban en dirección a Capernaum. But they saw that the boats were in direction to, Sin embargo, Capernaum. Jesús no iba en ninguna de las barcas. but Jesus wasn't going on any Ahora, of those cuando boats. llegan al otro lado, So when they go to the other side, empezaron a buscar a Jesús de nuevo. they start looking for Jesus Y again. es donde la historia nos lleva, el versículo 27, And this is where the story takes us, 25, perdón, verse 25, donde Jesús les dice estas palabras. where Jesus says these words. Dice el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. And Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Do not work for food that spoils, but for food that endures the eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval. Jesús había entendido perfectamente el carácter de las personas. Jesus had he understood the character of the people. Y sabía que aquel gran esfuerzo de atravesar el mar And he knew that great effort of crossing over, no se debía porque ellos querían ver a Jesús. it wasn't because they wanted to see Jesus. No se debía a que ellos querían adorar a Jesús. And it wasn't because they wanted to worship Jesus. No que porque tenían hambre otra vez. Because they were hungry again. Usted comió anoche, ¿verdad? You ate last night, right? Y tiene hambre otra vez. And you're hungry again. Le aseguro al 100% que saliendo de aquí vuelve a comer. I assure you that leaving here, you're going to eat again. Yo también lo voy a hacer. And I'm going to do it Es as más, mi well. esposa me trajo un poquito de comida. His wife brought him a little bit of food. Porque llegar a casa ya son 3, 4 de la tarde y uno llega, me estoy muriendo. Because going home or getting home, it's already 3 to 4 in the afternoon. Entonces Jesús sabe la necesidad del hombre. So Jesus knows the needs of man. Y él entiende que aquella gente que había atravesado el mar And he understands and he knows that those people that crossed the no lake, estaban ahí por otra cosa que haz otro milagrito. they weren't there for any other reason other than to be fed, Make another miracle. make another miracle. Señor, y que esta vez sean hamburguesas, por favor. And they're like, Lord, let this time be hamburgers. Es más, danos sushi. In fact, give us some sushi. Era por la comida que estaban ahí, hermanos. It was for the food that they were there. Y Jesús lo sabe. And Jesus knew that. Entonces les empieza a referir que realmente ellos tienen que buscar una verdadera comida. So he starts to refer that they need to start looking for a true Ellos tienen que fu- cambiar food. su mentalidad They need to change their mentality de las cosas terrenales of the things from earth a las cosas to the espirituales. spiritual things. Aún entender a Jesús, hermanos, Even, to understand Jesus, no se puede entender terrenalmente. you can't understand him Y yo sé que earthly. muchos lo intentamos hacer de esa And manera. although all of us try to do it that Sin way, embargo, tenemos que entender a Jesús con el Espíritu. but we have to understand Jesus in the Spirit. En el Espíritu. In the Spirit. Y Jesús lo dijo claramente. And Jesus said it clearly. A la mujer samaritana se lo dijo el Señor. To the Samaritan woman, he told her, Llega la hora, the hour has come. viene el día, The day comes. viene el momento The moment comes. cuando los verdaderos adoradores When the true worshipers adorarán al Padre en espíritu y en verdad. will worship Jesus, the Father,
in spirit and in truth. Porque aquella mujer le dice, oh, el gran templo, Señor. Because that woman says, oh, that grand temple. Aquí tenemos un gran templo para adorar. We have a grand temple here to Allá en worship. Jerusalén un gran templo para adorar. In Jerusalem, there's a temple to Pero worship. ¿cuál es el lugar correcto? Le dice. But what is the correct Y place? Jesús le dice, ninguno de los dos, hija. In neither one. Ninguno de los dos. Neither one. Porque no se trata de la adoración física. Because it's not about the physical Y worship. no se trata de lo físico que Jesús puede hacer en nosotros. It's not about the physical things that Jesus can do Y in aunque us. no negamos que el Señor nos bendice abundantemente, And although we can't deny that Jesus blesses us porque la abundantly, palabra sí lo dice y lo confirma, because the word says it and confirms it, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, that if we seek the kingdom of Jesus and the justice, todas las cosas Él nos las da por añadidura. everything else will come. ¿Usted cree en esa palabra del Señor? Do you believe in that word? Aleluya. Ahora, ¿por qué seguimos a Jesús, hermano? So why do we follow Jesus? Jesús conoce nuestro corazón. Because Jesus knows our heart. Él sabe qué tan fieles y reales somos en nuestra vida con Él. He knows how true and faithful we are in our lives to Conoce him. nuestras intenciones. He knows our intentions. Sabe por qué estamos aquí cada uno de nosotros. He knows why each and every one of us is Cada here. uno de los que escuchan su palabra. Everybody that listens to En his word, cualquier iglesia. in whatever church, Sea grande, pequeña. whether it's big or small. Dios conoce el corazón de las personas. God knows the heart of people. Y es interesante saber de que muchos también saben eso, hermanos. And it's interesting to know that a lot of people know it as well. Mucha gente sabe de que no están con la intención correcta, A lot of people know that they're not with the correct intentions, pero no hacen nada por cambiar. but they do nothing to change. No se tocan su corazón y su conciencia They don't touch their heart or their conscience. y piensan que así van a pasar todo el tiempo. And they think that it's going to be like that the whole Pero va a time. llegar ese momento definitivo en la vida de uno, But that moment of that defining moment is going to come in en everybody's donde life, Jesús nos va a preguntar, nos va a cuestionar, where Jesus is going to ask us, ya sea a través de una situación, a través de un problema, necesidad o qué sé yo, una Whether- palabra que llegue a tu vida. whether it be from a situation, a need, or a word that comes to your life. Y te va a preguntar si realmente eres o no eres. And he's going to ask you if you are or you are not. Y esto es lo que en este día nos trae a este mensaje, hermanos. And this is what brings us today to this message. Jesús había predicado un sermón ese día en Capernaum. Jesus had preached a sermon that day. Había entrado a la sinagoga. He had gone into the Había synagogue. mucha gente en ese lugar. There was a lot of people in that Y place. Jesús empezó a hablar de que Él era el verdadero pan del cielo. And Jesus started speaking that he was a true bread of Y que Él heaven. tenían que comer de Él. And they had to eat of him. Tenían que alimentarse de They Él. had to nourish themselves from him. Tenían que beber su sangre. They needed to drink his Tenían blood. que comer su They carne. needed to eat his flesh. Y la gente no entendió aquel propósito de Dios. And the people didn't understand the purpose of Jesus. Inclusive to God. algunos empezaron a decir, And a lot of people began to say, ¿qué nos está diciendo este hombre? what is this man telling us? ¿Que tenemos que morderlo? That we have to bite him? ¿Tenemos que comer de We él? have to eat from Pero him? no entendían que aquel alimento era espiritual. They didn't understand that nourishment was Jesús spiritual. quería que entendieran su sacrificio en la cruz. Jesus wanted them to understand his sacrifice on Y the la cross. razón por la cual Él había venido a la tierra. And the reason why he had come to earth. Sin embargo, eso causó que muchas personas les causara tremenda conmoción en su vida. But that caused a lot of commotion in a lot of people's lives. Ahora, de la gente no nos extrañamos. So now the people we don't miss. No nos extraña de que la gente que no conoce de Dios se asuste cuando escucha palabra dura. We're not afraid, or we don't. We're not Surprise. surprised. There you go. That when people hear the word of God, they get scared. Pero de que los cristianos nos alarmemos, But that us Christians are alarmed. de que los discípulos nos alarmemos de que Jesús está hablando duro. That the disciples are alarmed that Jesus is speaking hard to them. Verso 60 dice que los discípulos empezaron a decir, dura es esta palabra. Verse 60 says that the disciples were saying that, man, this teaching is hard. Y muchos murmuraban. And a lot of people were No está mumbling. hablando de la gente común. I'm not speaking of the common person. El verso no habla de los judíos ni de los fariseos. This verse is not speaking of the Jew or the Pharisee. Está hablando de los discípulos de Jesús. It is speaking about the disciples of Jesus. Y eso provocó And that provoked que muchos de ellos, that many of them, verso 66 dice, verse 66 says,
que desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Qué triste es cuando se toma esa decisión, hermano. How sad is it when you take that decision? Qué triste es cuando hay gente por la que el Señor le ha dado muchas cosas, How sad is it when Jesus or God has given those people a lot of things que los levantó de donde estaban, that lifted them up from where they were, que los sacó de un problema, that took them away from that problem, que provocó que otros también oraran por esa persona that provoked for others to pray for that reason, y de pronto toman una decisión de esta manera. and they take a decision of this manner. Quiero decirles algo muy importante en este día. I want to tell you guys something very important this day. Hemos hablado de que las puertas del cielo siempre están abiertas para nosotros. Amén. We have talked that the doors in heaven are always open for us, right? Pero déjeme decirle una verdad. Let me tell you a truth. Cuando tú vienes al reino de los cielos, When you come to the kingdom of heaven, la puerta de atrás no se cierra tampoco. the back door is not closed at all. No se cierra esa puerta. That door does not close. Esa puerta sigue abierta. That door remains open. Y me preguntaba esta semana, ¿por qué Jesús deja la puerta de atrás abierta? And I was asking myself, why does Jesus leave the back door open? Y venía a mi mente las ovejas y los cabritos And it came to mind the sheep and the rams. and the rams. Las ovejas, aunque vean la puerta abierta, no se van. The sheep, although they may see the doors open, they don't leave. Los cabritos ven la puerta abierta y dicen, vámonos. And the rams see the doors open and they say, I'm gone. Porque son saltarines, hermano. Because they jump. Tienen el espíritu de saltarín. Because they have the spirit of jumping. Andan de un lugar a otro. They are from one place to another. Y los únicos que a mí me dice la Biblia que saltan de un lugar a otro And the only ones that the Bible tells me that jump from place to place son los demonios. are the demons. Los hijos de Dios no. Not the children of God. Los hijos de Dios encontramos a Jesús The children of God find Jesus y nos quedamos con Jesús, and we hermanos. stay with Jesus. No andamos buscando a ver qué otra cosa hay. We're not looking or searching for see what A else is ver out there, dónde nos pueden dar más cosas. where they can give us more things. Encontraste a Jesús, You found Jesus, quédate con Jesús. stay with Jesus. No hay nada mejor fuera de There's Jesús. nothing better than Jesus. Por eso es que Jesús les dijo a aquellos discípulos, And that is the reason why Jesus told those disciples, se han ido muchos. a lot have left. Y ustedes están viendo cómo se están yendo. And you're seeing how they're leaving. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, les dice el So now I Señor. want to ask you, ¿Quieren ustedes irse también con ellos? do you want to go with them too? La puerta está abierta. The door is open. Puedes salir You can go out como tú entraste. the same way you came in. Nadie te va a detener. Nobody's going to hold you back. El reino de los cielos no es a la fuerza. The kingdom of heavens is not forced. No es que me trajeron y me tienen aquí obligado y bueno, pues no tengo otra alternativa porque It's not that I don't have another alternative. They brought me here and I have to stay. Jesús da una alternativa acá. Jesús da una alternativa en este pasaje. Jesus gives an alternative in this passage. ¿Quieren ustedes irse también? Do you not want to go too? El apóstol Pedro, hermanos, da una respuesta maravillosa And the apostle Peter, brothers, he gives a very marvelous answer. y le dice a Jesús, And he tells Jesus, Señor, ¿a quién iremos? Lord, who will we go to? ¿A quién irás? Who will you go to? ¿A quién vas a recurrir? Who are you going to seek? ¿Quién puede darte vida eterna? Who can give you eternal life? ¿Quién puede darte salvación? Who can give you salvation? Jesús te asegura la salvación. Jesus assures you salvation. Jesús te asegura la eternidad. And he assures you eternal life. Y es más, Él no está muerto, Él está vivo y por eso lo hace. And it's true, he's not dead, he is alive, and that's why he does it. Ninguna religión te puede dar salvación, No religion can give you salvation, solo Jesús. only Jesus. Por eso es que la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres That's why the word says that there's no other name given to man en el cual podamos nosotros ser salvos. in which we can be saved. Y eso está en Lucas, perdón, en Hechos 4:12. And that is in Acts 4:12. Pero el pasaje de Lucas que quiero leer en esta hora para terminar, But the passage in Luke that I want to read to finish, Lucas 9:62.
Luke 9, verse 62. Dice así. Y es muy importante este pasaje por muchas razones, hermanos. And it is important, this passage, for many reasons. Muchos discípulos se habían voluntariamente ofrecido a seguir a Jesús. Many disciples have decided voluntarily to follow Jesus. Sin embargo, Jesús conocía el corazón de la gente. But Jesus, he knew the heart of the people. Y en esta ocasión Jesús le dice a los discípulos: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesus knew their heart, and he said to them, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Qué tremenda palabra del Señor. What a powerful word of God. Son las palabras de Jesús. Those are the words of Si Jesus. continuamente estamos viendo hacia atrás, If we are continuously looking back, y como a veces muchos piensan, how a lot of people think, ay, en el mundo yo estaba bien. when I was not in church, I was fine. Ay, puedo ir a cualquier lugar. I can go to any place. Ay, ya abrieron las iglesias y ahora tengo que ir a la iglesia de nuevo. Churches are open now. I got to return to church now. Y todo un año me la pasé los domingos, pero bien chévere por todos lados. This whole year, I spent Sundays Y te digo, nice. y te digo, I tell you, allá también, you're watching us as well. muchos no van a querer regresar. Many of you are not going to want to return. Te acomodaste a la TV You're accustomed to the TV, y está bien que escuches el mensaje, and that's fine that you are able to pero no te listen apartes to the de word. Jesús. But don't depart yourself from Jesus. No te apartes de seguir a Jesús, por favor. And don't stop following Jesus. Te voy a dar 4 razones por las cuales la palabra dice esto. I'm going to give you 4 reasons why the word says this. Primero, el apóstol Pedro dice: First of all, the apostle Peter solo says, Él tiene palabras de vida eterna. only he has words of eternal life. Podrás leer cualquier novela de ficción, You can read any fictional soap opera. podrás leer cualquier libro que tú quieras, You may read any book that you want. lo habrá escrito algún hombre famoso, importante en la vida, A famous man may have written it in life, pero no tiene palabra de vida eterna. but it doesn't have words of eternal life. No hay promesa de vida eterna en eso. There's no promise of eternal life. Solo la palabra de Dios nos da promesa de vida eterna. Only the word of God gives us promise of life. Sabemos que Él fue enviado de Dios y que Él es el Mesías prometido. We know that he was sent from God and that he is the Messiah that was promised. Número 3, Number 3, porque voy a servirle y a ser útil en su obra. because I'm going to serve him and be useful in his works. Aquellos discípulos que se quedaron, Those disciples that stayed, los que no se fueron, the ones that didn't leave, cumplieron el propósito de su llamado. they fulfilled their purpose of their calling. Hicieron la obra del evangelio. They did the works of the gospel. Fueron a muchos lugares predicando la palabra They went to many places preaching the word, y en muchas ocasiones no les importó el sufrimiento. and in many occasions it didn't bother them, the suffering. Y esto me lleva a la 4ª razón por la cual yo quiero permanecer en el evangelio de Jesús. And this brings me to the 4th reason why I want to remain in the gospel of Jesus. Porque deseo que Él me enseñe a ser pescador de hombres también. Because I want him to teach me to be that fisherman of men.